El contenido de este show está enfocado a propósitos principalmente humorísticos, aunque también tratará de hacerte pensar. La productora, la dirección, el mismísimo presentador y cualesquiera otros profesionales con él relacionados no asumen ninguna responsabilidad en lo relativo a cual sea, pueda ser, no sea o pueda dejar de ser, la capacidad de comprensión de la audiencia en relación al sentido del humor expresado en este show o a la capacidad de pensamiento de dicha propia audiencia. Si tienes inquietudes específicas al respecto de lo que es divertido o acerca de qué es pensar, por favor, consulta a un especialista. Bienvenidos a The IF Show. Muy buenas y bienvenidos una vez más a The IF Show. Hoy hablamos de sexo. Nadie lo dice, pero todos quieren sexo. Sí, amigos, lo que estáis viendo en pantalla ahora mismo no es otra cosa que un consolador. Quizás no el primero, pero desde luego sí que el más antiguo encontrado a día de hoy sobre la faz de la Tierra. Y es que desde tiempos inmemoriales a la mujer le ha gustado encontrar cosas que introducirse en sus orificios, tanto como al hombre le ha gustado encontrar orificios donde introducir sus cosas. Es ley de vida, una pulsión básica del ser humano y sin la que ninguno de nosotros, ni siquiera yo, por supuesto, estaría hoy aquí. La historia de la sexualidad humana es tan vieja como la historia del hombre y tan diversa como esta. Y la verdad que querer ceñir el espectro de la diversidad humana a su componente reproductiva, de manera sola, única y exclusiva, es tan absurdo como pensar que estamos solos en el universo, que la Tierra es plana o que nuestra civilización es una avanzada. Hoy vamos a hablar de unas cuantas historias del sexo, no todas, porque básicamente eso sería tan imposible como querer abarcar todo el agua del océano en la concavidad que se forma al juntar las manos. Vamos a ver las que a mi juicio son más interesantes. Pero si queréis que hagamos otros episodios al respecto de estas historias del sexo que espero que verdaderamente encontréis hoy interesantes, por favor, dejádmelo en comentarios. Este es un tema, el del sexo, sobre el que se podrían hacer monografías y monografías y más monografías. Es un tema del que a mí particularmente me gusta muchísimo hablar, el sexo. Quizás tanto, de hecho, como practicarlo. Y es que es lo normal, y solo hablando con normalidad de algo se puede llegar, pues, a normalizarlo. Y lo normal es que a los humanos nos gusta el sexo. Comenzamos. Pues sí, querida audiencia, más de 28.000 años tiene este consolador que me acompaña aquí en pantalla. Encontrado en las cuevas de Hohlfels, cerca de la alemana localidad de Stuttgart. Un consolador que, como podéis ver, está hecho de piedra perfectamente pulida y que tiene unas dimensiones de 20 centímetros de largo por 3 de ancho. A este tipo de piedra cenagosa de Légamo le siguieron como materiales predilectos a la hora de confeccionar otros consoladores y otros dildos, por ejemplo, la madera, el hueso y el marfil, las pieles curtidas de animales y, por macabro y asqueroso que os pueda resultar, los dientes e incluso, mucha atención, las heces de camello. Así que si alguno de vosotros pensó que esto de darse un paseo por la sex shop del barrio para encontrar un consolador que llevarse a la boca... Mala elección de palabras. Era un invento muy del siglo XX o del siglo XXI, quizás sea momento de repensarnos cuál es el origen de todo esto. Analicemos, pues, el sexo en el seno de la... otra mala elección de palabras, de la humanidad. Empecemos ahora. En una cosa estará de acuerdo hasta el miembro más retrógrado de mi audiencia, y es que aquí, todos y cada uno de nosotros no somos más que producto de un polvo. Y de Jesucristo, que cada uno piense lo que quiera. Pensemos lo que pensemos tanto de esta como de otras deidades. Lo que es cierto es que si como especie aún no nos hemos extinguido a pesar de los muchísimos y muy continuos esfuerzos que hacemos cada día para lograrlo, es precisamente por ese instinto primario que tenemos y que nos invita a pensar y también a practicar sexo de manera casi que continua. En palabras del famoso y misógino y cocainómano don Sigmund Freud, la historia, la política, la economía no son más que caretas que la sociedad moderna se impone a sí mismo precisamente para mantener a raya esa pulsión que nos invita a pensar y a practicar en la medida de lo posible el sexo cada vez que podemos. Y si digo sociedad moderna es porque precisamente a día de hoy nos creemos mucho más liberales de los que han sido sociedades pasadas. Y esto, os voy a demostrar a lo largo del show de hoy, no es así. No solo a nivel de juguetes, de autoestimulación erótica, sino también propiamente a nivel de las prácticas sexuales
que, bueno, llevaban a cabo nuestros antepasados. Prácticas sexuales que más que probablemente a más de uno pondrían los pelos de punta y más que probablemente a muchos otros no solo los pelos. Vamos a descubrirlo. Si de la prostitución se dice que es uno, si no quizás el más antiguo oficio del mundo, hay que remontarse precisamente a una de las más antiguas civilizaciones para encontrar que la prostitución no solo era moralmente, no era moralmente reprobable, sino que estaba socialmente aceptada y, curiosamente, religiosamente protegida. Esto era así porque una de las más grandes diosas del panteón sumerio, en este caso la diosa Ishtar, era la diosa del amor y la diosa del sexo, dos conceptos casi que indisolublemente relacionados en cualquier mitología clásica de la historia de la humanidad. Pero también era la diosa de la guerra, la diosa de la monarquía y, curiosamente, la diosa de las prostitutas. Hoy en día, cuando pensamos en prostitución, hay ciertos términos que se nos vienen lamentablemente a la cabeza, como por ejemplo el de trata de blancas o el de esclavitud sexual. Esto no era así en la Sumeria de hace 5000 años, donde ser prostituta era un oficio, pero además uno muy, muy importante. Y es que una homóloga a la diosa Ishtar, en este caso la diosa Inanna, era precisamente la cortesana de los dioses y concretamente la única de las diosas, o de todos los dioses del panteón sumerio, que tenía alguna suerte de contacto con la raza humana. ¿Y cuál era ese contacto? Pues precisamente la diosa Inanna ofrecía su sexo a los seres humanos. Saltando a África, pero quedándonos en el albor de la civilización, adentrémonos ahora en el Antiguo Egipto, un lugar en el que incluso muchísimo tiempo antes de escribirse el Kama Sutra, que no es que fuera escrito en Egipto, no estoy diciendo eso, sé que fue escrito en India, pero mucho tiempo antes de escribirse el Kama Sutra ya hacían en Egipto pergaminos, pinturas y esculturas que denotaban esa abierta actitud hacia la sexualidad, con cero tabúes que 50 siglos después, lamentablemente, pues puebla la sociedad del día de hoy. Tanto era así que en Egipto existía un glifo, concretamente Sdar, que representaba a una mujer y a un hombre teniendo sexo, y que significaba, sí, lo habéis acertado, pasar la noche. Si bien en el Antiguo Egipto el matrimonio era cosa habitual, no obstante se producía entre jóvenes de 14 y 16 años, lo que sí está claro es que no importaba en absoluto si la mujer llegaba o no virgen al matrimonio. En relación a los matrimonios en el Antiguo Egipto hay tres cosas que también merece la pena saber. La primera, que la poligamia se consideraba probable. Ahora bien, tenías que ser capaz de mantener a tantas esposas como decidieras tener, lo cual era carísimo y por tanto solo se daba entre las clases más altas y pudientes. Por otro lado, lo que sí era normal era tener una esposa y diferentes concubinas a las cuales ya no te tocaba mantener, por tanto no te salía tan caro como tener varias esposas. Y una tercera cosa que a día de hoy nos parecería un escabroso tabú es el tema del matrimonio incestuoso, que en el Antiguo Egipto tenía lugar, pero tenía lugar en relación a la realeza, a la nobleza. ¿Por qué? Porque obviamente entendían que mediante este tipo de matrimonio incestuoso mantenían la pureza de la sangre. Dos cosas que también nos llamarán la atención en relación a la sexualidad en el Antiguo Egipto son las orgías y la prostitución. Las dos, precisamente, y he aquí la curiosidad, porque tenían una base principalmente religiosa. A nivel de las orgías tenemos que precisamente eran rituales asociados con la fertilidad. Y a nivel de la prostitución religiosa en el Antiguo Egipto era ejercida por prostitutas llamadas palácidas. Prostitutas que se prestaban a este tipo de rituales sexuales, de orgías, etc., con los que esperaban ver la crecida del Nilo y, por lo tanto, llamar a la fertilidad que venía con esas mismas crecidas del Nilo. Cosas curiosas del Antiguo Egipto. Y si bien podríamos hacer un episodio sola, única y exclusivamente hablando de las costumbres sexuales del Antiguo Egipto, que bien fuertes nos podrían parecer a día presente la mayor parte de ellas, toca zambullirnos ahora de lleno en otra cultura, muy de la época. En este caso, la cuna de la civilización occidental, la Helade clásica, la Grecia clásica. Nos vamos a sorprender viendo de qué eran capaces esos griegos, que a fin de cuentas son los padres del pensamiento moderno occidental del que a día de hoy disfrutamos. Descubrámoslo.
Y es que ciertamente la civilización griega consiguió revolucionar muchísimos ámbitos del conocimiento: la matemática, la literatura, la medicina, la astrología y, por supuesto, la filosofía, entre otras cosas con una revolución de promiscuidad e inmoralidad de la que, si por cierto me preguntarais, diría que estoy completamente a favor, ya que, hablando precisamente de filosofía, y como diría uno de mis filósofos favoritos de toda la historia de la humanidad, no hay nada sucio en dos cuerpos desnudos en uno. Lo sucio está en ver qué hemos hecho con el mundo. Volviendo al mar Egeo hace unos 4500 años, no obstante, nos toca separar. Por ejemplo, la civilización cretense, precursora de la griega, donde la mujer era completamente libre de ver con quién se acostaba o con quién dejaba de hacerlo. En la sociedad minoica, también precursora de la civilización griega, el punto de encuentro de toda la vida social se encontraba en la invocación a la madre tierra, lo que se hacía acudiendo a los bosques y a las montañas y haciendo ofrendas a los dioses que bien tomaban la forma de sacrificio animal o bien la de inmensas orgías que duraban tantos días como duraba el resto del ritual, entendiendo el sexo como una necesidad completamente natural que había de satisfacerse con libertad plena. Antes de llegar propiamente al periodo de la Grecia clásica, pero en el mismo contexto geográfico, nos encontramos también con la cultura micénica, marcada por una fortísima sexualidad. Como anécdota, contar que la esposa tenía que concurrir al matrimonio aportando una concubina que no solo satisficiera los deseos sexuales del marido, sino que también pudiera aportar en lo que a descendencia se refiere. Ya llegados al periodo de la Grecia clásica, se da el auge de tres elementos sexuales que a más de uno haría llevarse las manos a la cabeza y correr en círculos presa de un indecible pavor. Estos tres elementos concretamente son la prostitución, tanto masculina como femenina, los adolescentes, los efebos en aquella época, y por otro lado la homosexualidad. Hablamos, no obstante, de una sociedad, la helénica clásica, fuertemente misógina, en la que la mujer no solo está fuera de la recién inventada democracia, sino que se la compara con el ganado, solo un escalón social por encima de los esclavos. Su papel queda, por tanto, relegado a la maternidad y al cuidado del hogar. Y no porque tanto Platón como Sócrates, padres del pensamiento occidental moderno, no se plantearan la igualdad de género en su día, sino, en primer lugar, porque fracasaron, y en segundo lugar, porque el tercero de dichos padres, Aristóteles, desarrolló la idea de la inferioridad de la mujer respecto al hombre, que enraizó tanto en el pensamiento romano como en el cristiano, que luego inundaría el mundo. La Grecia clásica, la conocida como antigua Hélade, se organizaba políticamente en función a ciudades-estado como Tebas, Esparta o Atenas. Estas dos últimas llevaron a cabo una prolongada guerra a partir de la cual el famoso médico griego Hipócrates, de donde sale el juramento hipocrático, determinó en una de sus famosas citas que la mujer griega se sentía extraviada, no tanto a causa de la guerra, sino precisamente a raíz de la insatisfacción sexual que le producía la guerra. Esto, el cómico griego Aristófanes lo retrató en una comedia que verdaderamente tiene la recomendación 100% de IF Show. La comedia es Lisístrata. Lisístrata supone un discurso completamente feminista y completamente antimilitarista, y más aún supone, al menos a nivel literario, la primera huelga sexual de la que se tiene conciencia. En dicha obra, en dicha comedia griega, las mujeres deciden entrar en huelga sexual porque sus maridos no dejan de hacer la guerra, y básicamente quieren que dejen de hacer la guerra para que empiecen a hacer el amor y se despreocupen de la guerra. Y con eso, y aquí viene el tinte antimilitarista de la comedia, poder poner fin a la guerra del Peloponeso. Por cierto, mujeres en Grecia que también se amaban las unas a las otras, como hacían los hombres, ¿no? Hemos dicho que la homosexualidad empezó a tener un auge bastante importante en la Grecia clásica. No por nada el término lesbianismo nace de la griega isla de Lesbos, donde, cuenta la leyenda, pues las mujeres precisamente vivían en paz y en armonía, dándose muchísimo amor las unas a las otras. En la Grecia clásica también hay burdeles. En los burdeles trabajan las porneias, tanto masculinas como femeninas, en definitiva las prostitutas. Y sí, por supuesto, la palabra porneias tiene mucha relación a nivel etimológico con la palabra pornografía. Porneias son prostitutas, por lo tanto pornografía es la escritura con prostitutas.
Otra de las cosas que tiene un auge sin igual en la antigua Grecia, como hemos visto hace un momento, es precisamente la homosexualidad, hasta el punto de que tiene que ser regulada por la ley griega. Finalmente, aparte de la prostitución ejercida por las pornellas, existe la prostitución ejercida por las hetairas. Las hetairas, por hacer la analogía, son básicamente como las escorts de lujo del siglo XX, del siglo XXI. Es decir, prostitutas pero cuyo nivel cultural y cuya inteligencia era tal que precisamente pues eran invitadas a toda una serie de fiestas en las que pues precisamente rulaba la comida, rulaba la bebida y por supuesto rulaba el sexo, pero teniendo en cuenta que estas fiestas pues estaban reservadas a las élites griegas. Entonces las hetairas, pues básicamente, como digo, eran esas prostitutas de lujo que precisamente tenían cabida en huecos sociales, digámoslo así, donde no solo otras prostitutas no tenían hueco, sino que las propias mujeres griegas, producto de esa misoginia que hemos hablado anteriormente, tampoco lo tenían. En cualquier caso, las costumbres tanto heterosexuales como homosexuales no suponían problemas de ninguna clase, ni morales ni legales, en la sociedad griega, más concretamente en la sociedad ateniense. La homosexualidad, de hecho, estaba asociada a otra práctica que tampoco entonces conllevaba ningún problema, ni moral ni legal, y que es quizás la que más directo y determinante rechazo nos provoca en la sociedad moderna a día de hoy: la pederastia. Y es que si bien para el ciudadano griego cualquier actividad sexual que implicara penetrar a un ser socialmente considerado inferior era algo normal, por contraposición era algo completamente vergonzoso el ser penetrado por alguien socialmente inferior. Ahora bien, se inventaron protocolos para proteger precisamente a los jóvenes de ese deshonor asociado con el hecho de ser penetrado. En definitiva, una relación homosexual griega era formada por un erómeno, el hombre mayor, y un erastés, el hombre joven. Del primero se exigía respeto y se esperaba que educara, protegiera y amara al segundo, mientras que del segundo se esperaba que diera al primero su belleza, su juventud y su compromiso. Además, el ser cortejado por un hombre mayor era señal de hombría para un hombre joven. Por último, como las guerras se sucedían una detrás de otra, también era normal ver ejemplos de homosexualidad dentro del ejército. De hecho, no solo era normal, sino que en muchísimos de los casos era alentado. Como ejemplo, como famoso ejemplo, tenemos el del batallón sagrado de Tebas, donde 150 parejas de amantes masculinos iban a la guerra. 150 por 2, 300. Estoy seguro que a partir de ahora, y teniendo en cuenta que nada tiene que ver tebanos con espartanos, vais a ver cierta película con unos ojos verdaderamente diferentes. This is Sparta! Como podéis ver, este tema del sexo da muchísimo de lo que hablar. Podríamos hablar, por ejemplo, de la adicción al sexo, un concepto nacido en pleno siglo XX del que nunca antes se había hecho mención. Hablando de adicción, precisamente, y de pornografía, como habéis visto, porno, prostitutas, grafía, escritura con prostitutas, podríamos hablar de la adicción a la pornografía, que también tendría muchísima tela que cortar, un tema que básicamente pues a día de hoy, quiera quien quiera, pues puebla muchas de las búsquedas que los usuarios de internet hacen día a día en sus navegadores. Hablando de pornografía, precisamente podríamos hablar del libertinaje y la nobleza y la realeza. Precisamente ¿por qué? Porque el primer productor de cine porno de la historia fue un rey español, concretamente Alfonso XIII. También porque precisamente los preservativos o condones llevan a día de hoy el nombre que llevan, condones, precisamente por el duque de Condom, un noble británico, me parece que del siglo XVIII. Del siglo XVIII precisamente es el marqués de Sade. Y del siglo XIX es Leopold von Sacher-Masoch. ¿Por qué son estos dos personajes interesantes? Porque seguro que habéis escuchado en algún momento hablar de las famosas 50 sombras de Grey de la escritora escocesa chilena L.E. James, si mal no recuerdo. Pues bien, básicamente esta mujer se montó un libro que fue un absoluto éxito y que pervirtió algo llamado sadomasoquismo, que bebe precisamente del sadismo, que fue esa búsqueda del placer a través de la provocación del dolor,
que se podría decir se desprende de los escritos de Sade, o bueno, concretamente sadismo, desde luego que fue acuñado a partir del apellido de este filósofo y escritor, y por otro lado el masoquismo, que se acuñó a partir del apellido de Leopold von Sacher-Masoch, dos términos que unidos provocan el sadomasoquismo, que es precisamente pues esas relaciones adultas entre dos personas que de forma consensuada deciden en un momento determinado quién va a llevar la batuta, quién va a causar el daño, quién va a recibirlo, quién va a tener el poder, quién lo va a ceder, pues precisamente para poner esa especia dentro del dormitorio o fuera de él. Yo no juzgo, nunca lo haré en ese sentido. Por otro lado, también podríamos hablar precisamente de prostitución. ¿Para qué? Para surcar las fronteras, ya sea a nivel de legalidad o a nivel de moralidad, que este oficio, pues a día de hoy tiene, que como hemos visto en el episodio de hoy, hace 5.000, 6.000 años, pues de hecho no solo no era moralmente denostable, sino que gozaba de cierto prestigio, de cierta popularidad e incluso de proteccionismo religioso. Y por otro lado, dos cosas más de las que podríamos hablar es, por un lado, del tema de la identidad de género, de la identidad sexual, que muchos piensan que precisamente no es más que una representación de la erosión de los valores tradicionales que marca la posmodernidad en la que vivimos a día de hoy. Y por otro lado, y este tema a mí me llama muchísimo la atención, de todas esas culturas, contraculturas, microculturas, culturas exóticas, culturas ajenas a la nuestra, a la occidental, a la moderna, que precisamente pues son absolutamente diferentes, ¿no? Que tienen una concepción absolutamente diferente a la que tenemos nosotros a día de hoy de la sexualidad. Por ejemplo, sin ir más lejos, no sé si os sonará lo que os voy a contar, y creedme que no es el argumento de ninguna película pornográfica precisamente, sino al parecer pues es un culto, el de las tigresas blancas taoístas, mujeres cuya superación espiritual, cuya realización espiritual se basa básicamente en la ingesta de las más grandes cantidades de semen humano del que pueden hacer acopio. Curioso, ¿verdad? Mentira, mito. Al parecer sí. Hoy por hoy conviven entre nosotros, y como digo, no es el argumento de ninguna película porno, sino el sustento ideológico de un culto, de una subcultura existente dentro de la cultura oriental taoísta. Fijaos todísimas las cosas de las que podríamos hablar en materia de sexo, así que si queréis que tratemos algunas de ellas, os va a tocar comentármelo en comentarios, valga la redundancia. Por lo demás me despido, pero me despido por supuesto no sin antes pues recordaos el clásico suscribíos, el clásico tocadme las manitos, mejor si es con el pulgar hacia arriba, y bueno, una vez más pues pobladme el muro de comentarios, que os prometo que los atenderé a todos y a cada uno de ellos. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este episodio de DIF Show, en el que tantísimo hemos hablado de sexo. Volvemos el domingo que viene, 11 de la mañana del Ecuador continental y 6 de la tarde de la España peninsular. Allí os espero, no me faltéis.